Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, en esta fiesta hermosa de la Divina Misericordia, el mensaje que Dios nos presenta es que debemos ser conscientes de nuestra realidad, la realidad del pecado, ante la cual brilla de forma hermosa la misericordia de Dios. Santo Tomás de Aquino decía que la misericordia es la compasión que alguien siente por el sufrimiento de los demás. En este caso es la compasión de Dios, viendo nuestra condición de pecadores. Ser pecador nos hace cercanos a Dios, porque Él conoce nuestra fragilidad y Él está siempre dispuesto a darnos muestras de amor y de ternura, perdonando nuestros pecados cuantas veces sea necesario. En el Evangelio de hoy se representa bien esta expresión misericordiosa de Dios, porque dice San Juan en su Evangelio que el día de la resurrección estaban los discípulos encerrados en un mismo lugar, seguramente era el cenáculo, y estaban llenos de miedo. Había razones para tener miedo. Pensaban ellos que seguramente lo que Cristo habría sufrido en días pasados, ellos lo podrían sufrir en cualquier momento. Y eso no es nada agradable. Y por eso estaban llenos de miedo. El miedo los invadía. Y en esa situación, Cristo, traspasando paredes, se les aparece y los saluda.
les dice: la paz esté con ustedes. La paz es un signo hermoso de bienestar, de bondad que se desea para la persona que se tiene junto a sí. La paz esté con ustedes, como diciendo que la bondad de Dios sea derramada con abundancia en ustedes. Y luego, dice San Juan, les mostró sus heridas. Sus manos y el costado quedaron expuestos. ¿Por qué les mostró las huellas de su pasión, los signos del sufrimiento? Porque les quiso recordar su pecado. Todos tenían culpa en la muerte de Cristo. Ellos, como todos los demás habitantes de Jerusalén y todos los que asistieron a aquella fiesta, habían sido partícipes de la muerte de Dios. Mataron al autor de la vida y por eso les muestra sus heridas, como diciéndoles: su pecado ha hecho mi muerte, pero Cristo vuelve a la vida con indulgencia, lleno de amor por ellos. No es un Dios que guarda rencor. Es un Dios que, no obstante la muerte de cruz, que es fruto del pecado de la humanidad, Él vuelve indulgente con ellos. Y yo creo que esta es una primera idea que nosotros debemos tener. El pecado nuestro también provocó la muerte del autor de la vida. No podemos decir: no, bueno, pues fueron los judíos, nosotros nada tuvimos que ver. Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov, dice que si Cristo volviera a venir, o si hubieran vivido en este tiempo, hubiera sufrido igual la misma pasión. Y es que así es la humanidad, siempre pecadora, una humanidad que se resiste a ese Dios que se manifiesta amoroso. Entonces todos hemos participado en la muerte de Cristo, los de ese tiempo, los de antes y los de después, porque fueron nuestros pecados los que provocaron su muerte. Bueno, un poco más adelante, San Juan dice que aquel día uno de ellos, de ese pequeño grupo de apóstoles, no estaba ahí, era Tomás. Y cuando los compañeros le decían: vino el Señor, se nos apareció, estuvo con nosotros, Tomás les dice: miren, si no veo las heridas en sus manos y en sus pies, si no meto mi dedo en los agujeros, si no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué no creía Tomás? Porque se apartó del grupo, de la iglesia. Aquel grupo hacía expresión de la iglesia viviente, de la iglesia nueva, de la iglesia que había surgido convocada por Cristo, y Tomás se había apartado de ella, de esa iglesia donde se respira la fe y donde se puede sostener la fe con la ayuda de los demás. Bueno, dice que 8 días después Cristo de nuevo se apareció al grupo y Tomás sí estaba ahí. Después del saludo, llamó a Tomás. Le dijo: Tomás, ven, trae tu dedo. Aquí están los agujeros. Pon tu mano. Aquí está mi costado. Trae tu mano, métela aquí. Caravaggio tiene una bonita representación pictórica en la que se ve cómo Cristo atrae la mano del apóstol y hace que sienta el pulso de su corazón, el latido de su corazón, ese latido de amor. Y Tomás cae de rodillas y trae esa expresión profunda, bella, la más bella, de confesar a Cristo como Dios y Señor. Le dice: Señor mío y Dios mío.
Hermanos, Tomás era un buen apóstol, incrédulo, como solemos ser también nosotros. En cierta forma, él es el que mejor nos representa. A nosotros que siempre estamos pidiendo signos, queriendo ver, tocar a Dios. Y Dios conoce esa debilidad o fragilidad humana y permite esas muestras que hacen sentir su amor y su misericordia, así como lo hizo con aquel discípulo, cuando lo atrajo hacia sí, haciéndolo tocar sus heridas. Entonces, en este día de la divina misericordia, acerquémonos a Cristo, reconozcamos que Él es nuestro Dios y Señor. Ciertamente estamos llamados a ser discípulos creyentes. Cristo le dice: tú crees porque has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Y hay mucha gente así, que tiene una fe generosa, una fe fácil, una fe que no obstante faltas de expresiones divinas, sin embargo cree con profundidad. Así debiéramos ser, pero bueno, si somos como Tomás, al menos tengamos la humildad para postrarnos ante Cristo y decirle: Señor mío y Dios mío. Que nunca vivamos sin la misericordia de Dios. Es muy triste cuando una persona se aleja de ese Dios misericordioso. Cuando alguien, por ejemplo, dice: yo no necesito pedir perdón por nada, yo soy muy bueno. ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué tengo que sentirme pecador si no lo soy? Quien así piensa, quien así dice, se parece mucho al demonio, mucho, más de lo que cree. Porque todos somos pecadores y no está mal ser pecador. Dios es el santo, pero en nuestra condición de pecadores debemos tener humildad para arrodillarnos ante Dios y pedirle su amor y su misericordia. Hagámoslo así, que así sea. Nos ponemos de pie.